Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Grandes Historias de AEMENER, Asociación Española de Mujeres de la Energía. Mi nombre es Ana Belén González, soy socia de AEMENER y directora de Energía y Utilities en Cognizant. Hoy, en Grandes Historias, tendremos la oportunidad de entrevistar y conocer un poquito más a fondo a una de las grandes mujeres referentes en el sector en este país, Lucila Izquierdo. Lucila acaba de cumplir nada más y nada menos que 80 años. Esta maravillosa salmantina nació en el seno de una familia humilde, con una madre maestra y un padre sanitario que trabajaba en la famosa base militar de aviación de Matacán. Lucila recuerda a su madre como una mujer extremadamente inteligente, que siempre tuvo un objetivo claro, y era que sus 4 hijos, 2 chicos y 2 chicas, fuesen a la universidad. La madre de Lucila dejó de trabajar cuando se casó y pese a que asumía todas las tareas de la casa, nunca quiso enseñarles a sus 2 hijas a cocinar o coser, con la intención de que no se les pasara por la cabeza la posibilidad de quedarse en casa y no estudiar. Lucila ríe cuando recuerda que ella no sabía cocinar cuando se casó. Su infancia fue muy feliz. Estudió en un colegio de salesianas y con tan solo 5 años empezó a poner foco en otra de sus grandes pasiones, el teatro, la cual nutrió durante muchos años. Lucila siempre ha sido una mujer muy inteligente, pudiendo estudiar durante varias etapas de su vida con becas. Asimismo, fue Premio Nacional de Bachillerato y Premio Nacional Fin de Carrera de Ciencias Químicas. Estudiando Ciencias Químicas conoció a su marido, un hombre de letras que se enamoró de una mujer que ganaba premios en física, en matemáticas. Por aquel entonces se prendó de ella, entre el temor y la admiración, y a día de hoy Lucila puede afirmar categóricamente que aquel hombre totalmente opuesto ha sido un gran compañero de vida, facilitándosela enormemente durante todo este tiempo. Lucila estudió la carrera con la intención de hacer una cátedra de instituto al terminar. Sin embargo, desechó esta idea cuando un profesor de la universidad le propuso para un máster en ingeniería nuclear. Fue investigadora de la Junta de Energía Nuclear, transformada después en Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, desde 1967 hasta su jubilación en 2012. En estos centros ha desarrollado una amplia actividad en el campo de la energía, impartiendo cursos y conferencias en las áreas de seguridad nuclear y protección radiológica, percepción del riesgo tecnológico, análisis de sistemas energéticos, contaminación ambiental y política energética. Además, es autora de un amplio número de trabajos de investigación en estas áreas. En el CIEMAT fue directora del Instituto de Estudios de la Energía y secretaria general. Ha sido también consejera de ENRESA y presidenta de la Sociedad Nuclear Española. También fue elegida por la revista Vogue en 1992 como una de las 30 mujeres más influyentes en España. Desde el 2004 y hasta hoy es voluntaria de la ONG Energías Sin Fronteras, de la cual ha sido presidenta de la Junta Directiva durante algunos años. Esta etapa la considera como una de las más felices y completas de su vida, ya que le ha permitido ver el mundo de otra manera y colaborar en la tarea de alcanzar el acceso universal a la energía, objetivo fundacional de esta organización. Bueno, como podéis ver, Lucila, una mujer maravillosa que sin duda nos regalará una valiosa entrevista. Hola Lucila y bienvenida a esta nueva edición de Grandes Historias de AEMENER. Estamos encantadas de tenerte hoy con nosotras. Encantada de estar aquí con vosotras. Muchas gracias, Ana, por haberme invitado, Es un placer, de verdad. Bueno, Lucila, después de conocer tu historia, tengo tantas preguntas que hacerte que no sé ni por dónde empezar. Empezaré preguntándote por tu infancia y, bueno, por 2 pilares que creo que influyeron mucho en tu manera de ser y en tu posterior trayectoria, ¿no? Tu madre y el teatro. ¿Cómo crees que han influido en ti? Bueno, me encanta esa pregunta, siempre me encanta que me la hagan. Pues muchísimo, las 2 cosas, Primero, mi madre es como mi primer referente, ¿no? Yo creo que era una mujer inteligente, muy avanzada para su tiempo, era muy curiosa por saber todo lo que pasaba en el mundo, muy reflexiva, llegaba hasta la 10ª derivada de las reflexiones de cada cosa. Y yo siempre he tenido muy presente su opinión, ¿no? Cuando he tenido que tomar alguna decisión en mi vida, pues siempre he tenido de referencia qué pensaría mi madre, qué decidiría mi madre en este momento. Y eso me duró bastante tiempo, quizá demasiado tiempo. Al final llegué a pensar que estaba un poco dependiente de mi madre, pero siempre ha sido así. Mi madre, pues todos mis hermanos, éramos 4, pues hemos sido como muy responsables de lo que ella nos iba diciendo, ¿no?
Incluso mis amigos de la universidad, los amigos de mis hermanos, venían a mi casa para discutir con mi madre cuando tenían un problema. Bueno, supongo que los chicos iban más a comer chorizo, pero las chicas, mis amigas, todas han tenido a mi madre también como referente. O sea que mi madre muchísimo. Y luego el teatro. Bueno, sí, hay una cosa que siempre digo, que se me olvidaba ahora, pero que es una anécdota. Mi madre era maestra, dejó el magisterio dejó de ejercer cuando se casó y se convirtió en una ama de casa de estas, ama de casa plus. Es decir, era cocinera, era modista, nos hacía toda la ropa y tal. Y nunca quiso enseñarnos, a mi hermana y a mí, a coser ni a cocinar. Porque pensaba que lo que le había pasado a ella nos podía pasar. Y era que tuviéramos la tentación de dejar nuestro trabajo para dedicarnos a coser o a cocinar. Así es que por miedo a que tuviéramos nunca esa tentación, no nos enseñó. El teatro. Pues el teatro ha sido también un poco mi vida paralela, ¿no? Yo empecé en el teatro a los 5 años, estudiaba en un colegio de salesianos, de salesianas, y no sé si lo sabéis, pero los salesianos o las salesianas son colegios de barrio que los domingos abren las puertas a todos los niños no escolarizados, pero que son del barrio, ¿no? Entonces, hace, como te puedes imaginar, 70 años o 75 años, pues mi colegio hacía lo mismo. Y no había cine, no había ninguna forma de entretener a los chavales, más que primero dejándoles jugar al baloncesto y a los sitios, pero después poniendo una obra de teatro, que siempre era una obra de la Galería Salesiana. Y esa obra de teatro, pues yo empecé a jugar ahí a los 5 años y seguí hasta que terminé el colegio, y después seguí con el Teatro Español Universitario cuando estuve en la universidad, y luego seguí cuando vine a Madrid y empecé a trabajar con el Teatro Leído, un teatro leído que era propio de los colegios mayores en aquella época. Y el teatro pues me ha enseñado muchísimas cosas, unas positivas y otras no tan positivas. Las positivas pues son pues aprender a vocalizar bien, aprender a memorizar rápido, también a olvidar rápido, a estar en un escenario, a no tener miedo a las cámaras, a representar varios papeles y tener capacidad de un día hacer de una cosa y al día siguiente de otra. Todo eso me ha venido muy bien en mi vida, ¿eh? Lo que no tan bien me ha venido es que leo despacio, porque estaba acostumbrada a leer en alto, y sigo leyendo despacio. Eso es negativo, ¿no? Y también me olvido enseguida de lo que he memorizado. O sea, he logrado una memoria rápida, pero débil. Gracias, Lucila. Pero bueno, yo creo que sí, que esas dos cosas han influido mucho en mi vida. Lo del teatro se lo aconsejo a todo el mundo. Gracias, Lucila. Y entrando más en tu etapa profesional, bueno, eres una gran referente en el mundo nuclear de este país, ¿no? Consiguiendo una gran notoriedad desde las etapas más iniciales de este área, ¿no? Recordamos que cuando te nombraron directora del Instituto de Estudios Nucleares, se estaban construyendo la mayoría de las centrales nucleares de España. Cuéntanos cómo fue esa etapa, cómo la viviste. Bueno, yo creo que he sido afortunada por entrar desde jovencita en el mundo nuclear, ¿no? En aquel momento la energía nuclear era como la investigación, la tecnología nuclear era como lo más avanzado. En Salamanca algunas personas creían que iba a ser premio Nobel porque trabajaba en lo nuclear y esas cosas, ¿no? Y además, trabajando en la Junta de Energía Nuclear, que tenía la exclusividad de las instalaciones nucleares o radiactivas de aquel momento, pues había una especie de halo de misterio alrededor de la Junta de Energía Nuclear y era como un privilegio trabajar allí. Eso lo considero desde el principio. Era cierto que en aquel momento
yo tuve que pasar por otras etapas antes a la dirección del Instituto de Estudios Nucleares, pero cuando ya me nombraron directora del Instituto de Estudios Nucleares, que fue bastante rápido, pues yo me sentí feliz porque tenía la oportunidad de aprender al mismo tiempo que dábamos los cursos, y los cursos se tenían que estar innovando constantemente porque como estábamos empezando la formación de todos los equipos de las centrales nucleares españolas, pues había que inventarse los cursos, ¿no? Estábamos detrás del MIT o detrás de Pittsburgh o tal, pero los cursos nos los teníamos que inventar realmente. Y de todas las materias, o sea, lo mismo de garantía de calidad, lo mismo de cosas ambientales, o sea que esa etapa fue fantástica y yo aprendí muchísimo con los cursos. Es verdad que mis compañeros de la Junta de Energía Nuclear casi todos se marcharon al sector eléctrico. Yo no me fui, aunque tuve las mismas oportunidades que ellos de irme, pero no me fui. Me quedé allí en la Junta siguiendo haciendo cursos y es una de las cosas de las que no me he arrepentido en mi vida. Nunca me he arrepentido de eso, por esa decisión. Siempre he tenido la oportunidad de ensanchar mi visión del mundo, siendo la directora durante mi estancia o mi fase de directora de estudio del Instituto de Estudios Nucleares y después del Instituto de Estudios de la Energía. Gracias, Lucila. Y hay un punto en esta trayectoria en el que tuviste que adaptarte a las nuevas circunstancias, ¿no? Y fue cuando en 1986 se da el cambio de la Junta de Energía Nuclear a CIEMAT. ¿Qué fue lo que supuso este cambio para ti? ¿Cómo lo viviste? Bueno, pues lo viví como una ampliación de mi experiencia. Yo seguí dirigiendo el Instituto de Estudios Nucleares, pero el instituto cambió de nombre, se llamó Instituto de Estudios de la Energía. La transformación de la Junta en el CIEMAT supuso la apertura de un ámbito de actividad completamente diferente, ¿no? Pasar solo del sector nuclear a todo el sector energético. En realidad supuso pues a cerrar algunos proyectos, que algunos de mis compañeros lo pasaron mal, pero por otro lado abrir nuevas direcciones, nuevas investigaciones, nuevos estudios, nuevas perspectivas. O sea, empezamos a pensar en combustión, todo lo que era la combustión para los combustibles fósiles. Empezamos a pensar en las renovables, había un departamento de renovables, que eso era casi como un cambio radical de lo nuclear a lo renovable, ¿no? Y también en cuestiones de medio ambiente. Pero teníamos una cosa buena el haber estado en la Junta, y es que la energía nuclear fue pionera en muchas de las materias que después hoy manejamos constantemente. O sea, fue pionera en los cálculos de contaminación ambiental, que no había casi ningún método de cálculo más que los que se manejaban en la Junta en aquel momento. Fue pionera en los temas de garantía de calidad, que también se empezaron con las centrales nucleares y se extendieron después a otras tecnologías, ¿no? Fue también pionera en el análisis de riesgos. Se sabía poco del riesgo tecnológico y en la Junta, en el CIEMAT, se constituyó una primera unidad de riesgo tecnológico y todo lo que sabíamos de riesgo nuclear se amplió al riesgo tecnológico en general. Y yo personalmente trabajé mucho en la percepción del riesgo nuclear y después me ha servido también para tener algunas ideas claras sobre lo que es la percepción y el riesgo, ¿no? Eso fue importante. Y luego para mí, pues claro, personalmente el mayor reto era hacer cursos de todas esas materias, ¿no? Que teníamos que adaptar unos conocimientos previos a las nuevas tecnologías, ¿no? Y para mí eso fue tremendo, o sea, tremendo de bueno, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, recuerdo el primer curso que hicimos sobre delito ecológico, un curso sobre delito ecológico, que lo hicimos en colaboración con la Escuela de Organización Industrial y con la Escuela de Práctica Jurídica, y el comité de organizador del curso se estuvo reuniendo casi un año para identificar bien el programa
y yo creo que ese año fue el más enriquecedor de mi vida, porque teníamos que mezclar conocimientos tecnológicos, conocimientos éticos, digamos, y conocimientos jurídicos. Y lo más importante de saber la complejidad que tienes de pasar de un conocimiento de una innovación técnica a una norma jurídica, que es un cambio que tiene unas etapas grandes y todo eso, para mí fue perfecto. O sea que yo me considero muy afortunada haber pasado por esas dos etapas. Gracias, Lucila. Y cuando nos conocimos, me comentaste que Energías Sin Fronteras, organización en la que colaboras desde el 2004, ha sido una de las etapas más felices de tu vida, ¿no? Estas palabras se me quedaron marcadas. Cuéntanos por qué, Lucila. Pues sí, desde luego, es que, vamos, no tiene nada que ver. Yo Energías Sin Fronteras empezó a gestionar o a gestar por el año 2003, bueno, antes del año 2003, pero se creó jurídicamente en el año 2003, ¿no? Y yo había participado al principio como representante del CIEMAT en la organización de esa ONG, ¿no? de esa fundación. Y en el año 2004 cambia el gobierno, yo dejo la Secretaría General del CIEMAT y entonces me queda más tiempo libre. Entonces dije, pues ahora me voy a dedicar como voluntaria al 100% de energía, ¿no? de la Energía Sin Fronteras. Y le pedí a mis directores en el CIEMAT que me dejaran una parte de mi tiempo para dedicarla a Energías Sin Fronteras como una aportación en especie que el CIEMAT hacía a la organización, ¿no? Porque el CIEMAT era patrono de Energías Sin Fronteras. Y entonces me impliqué de lleno desde el principio, Entonces, ¿qué representó para mí Energías Sin Fronteras? Pues ver el mundo de otra manera. Yo veía el mundo desde la perspectiva occidental. Yo había hecho muchísimos cursos y cosas de política energética desde la perspectiva de la OCDE o la Unión Europea. Y esto es un planteamiento técnico-económico, pero puramente técnico-económico. La parte social estaba, por lo menos entonces, bastante olvidada, ¿no? Y entonces cuando llego a Energías Sin Fronteras, pues veo otro mundo. Ya veo el mundo fuera de la OCDE, veo el mundo en su globalización, en su complejidad total. Empiezo a pensar que desde luego mi perspectiva anterior era pequeña, era corta de miras, y entonces se me abre un mundo nuevo, un mundo en el que es importante ayudar, en el que vale la pena ayudar, y además estoy con una serie de profesionales fantásticos. Nunca he estado en muchos equipos directivos y con muchísima gente, pero nunca he trabajado con personas tan responsables, tan entusiastas y tal. Pero realmente cuando me sentí más cambiada e incluso más feliz fue cuando descubrí que no era lo mismo vender kilovatios, no es lo mismo la perspectiva técnica o comercial de que yo soy una empresa que vendo kilovatios y luego lo que pase con el kilovatio, que estar vendiendo el acceso de un chaval a Internet, por ejemplo. O sea, haberle proporcionado a través de la electricidad el acceso a Internet. Haber proporcionado a través de la electricidad que muchísimas comunidades tuvieran vacunas, porque no había neveras para tener vacunas. Entonces, esa idea de pasar de un planteamiento puramente técnico a un valor social, al valor social del kilovatio, no al kilovatio, sino al valor social del kilovatio, es el que me cambió radicalmente, porque lo extendí a casi todas las cosas de mi vida. O sea, ¿cómo puedo aportar para crear un valor social? Y eso, ¿hay algo mejor que le pueda pasar a alguien al final de su vida? Yo creo que no hay nada mejor. Bueno, Lucila, desde luego que no hay nada mejor y maravillosa labor, sin duda, la de Energías Sin Fronteras. Y Lucila, con semejante trayectoria profesional, cuesta pensar que la conciliación haya sido tarea fácil para ti, ¿no? ¿Cómo lo has conseguido? Necesitamos que nos aconsejes. Bueno, sí, a lo mejor mi consejo no os vale, pero bueno, es lo que yo hice, ¿no?
Realmente es difícil, era difícil también para mí, pero yo tuve bastante ayuda. La primera ayuda, mi marido, que entendió muy bien lo que yo quería, lo que me gustaba y que siempre me puso las cosas fáciles. Esa es una ayuda porque no entonces no era tan normal que el marido entendiera esto. Lo que sí era normal es que no te ayudara en casa y efectivamente eso a mí tampoco me ayudó en casa mucho. Pero sí tuve ayuda doméstica. O sea, teníamos una persona en casa que me ayudaba y eso para mí me parece que resultó más fácil que para mis hijas ahora. O sea, esa ayuda que teníamos antes con más facilidad, ahora la veo más complicada para vosotras jóvenes, ¿no? Entonces esa sí tuve ayuda. La otra cuestión es que realmente mi vida familiar y mi vida laboral eran muy diferentes. O sea, el entorno en el que yo me movía en la Junta de Energía Nuclear o en el CIEMAT con los investigadores, etcétera, no tenía nada que ver en el que me movía en mi vida con mi marido, con los amigos de mi marido, con mis amigos normales, ¿no? Entonces, era tan distinto que yo pensé que la única manera de resolverlo era desdoblar mi personalidad. Y yo tuve un desdoblamiento de la personalidad. Para eso había hecho teatro, para eso me sirvió el teatro. Entonces, yo era, en el trabajo era Lucila y en casa era Luchi. Y entonces, Lucila y Luchi han sido dos personas que han convivido conmigo hasta ahora mismo. Todavía conviven Lucila y Luchi. Lucila no me costó ningún trabajo. Yo cuando salía de casa cambiaba el chip y dejaba los problemas domésticos en el otro lado y me metía como en mi trabajo. Y cuando lo dejaba a las 5 o las 6, pues cambiaba de nuevo el chip, recuperaba cómo dejé la situación familiar en la mañana y me olvidaba del CIEMAT, ¿no? Eso no me era difícil hacerlo, pero en cambio de Luchi me costaba más trabajo. Era tan distinto el entorno de las chicas con las que yo me movía y de mi familia y de las mujeres de mis amigos, eran casi todas amas de casa, casi ninguna trabajaba, yo siempre estaba acomplejada porque ellas me superaban en todo, menos en a lo mejor la energía, ¿no? Y lo pasé mal, como Luchi lo pasaba peor que como Lucila. Siempre he creído que Lucila ha ido muy bien por la vida y Luchi regular. Es impresionante esto que cuentas, que sintieras complejo, ¿no? De alguna manera, sí. En ese entorno. Bueno, gracias Lucila o Luchi. Por otro lado, en el campo en el que te has desarrollado y más aún en fases tan tempranas, y bueno, imagino, como has comentado antes, que la presencia de la mujer no era muy común, ¿no? ¿Cómo lo has vivido desde tu perspectiva? Bueno, yo no lo he vivido mal, yo creo que la mayor parte de mi vida he encontrado que el ser única mujer en el entorno al que me movía me había facilitado las cosas, me facilitaba las cosas. Bien es cierto que en muchas ocasiones no ha sido así. Es decir, yo, por ejemplo, me he visto desplazada en algún ascenso, por ejemplo. Bien es cierto que trabajaba en la administración y en la administración es muchísimo más fácil conciliar. La diferencia entre hombres y mujeres en la administración es pequeña, O sea, al final a lo mejor la notas cuando llegas a puestos que ya no son de funcionariado, que son más políticos y tal, y que entonces en esa última etapa notas el techo de cristal, eso es posible. Pero yo no he sido ambiciosa, la verdad es esa. He sido resiliente, o sea, yo me he adaptado mucho a las situaciones. He estado durante muchísimos años como única mujer en equipos de dirección, porque he estado en los equipos de dirección del CIEMAT desde su origen, y yo he notado que la presencia de una mujer en esos equipos era moderadora, es decir, actuaba de una manera moderadora, ¿no? Es decir, cuando estaba yo veía que algunos no hablaban de la misma manera o se comportaban un poco más moderadamente. Yo me he sentido siempre como una persona moderadora. Alguien me dijo alguna vez
que a lo mejor no era solo por ser mujer, sino por mi carácter o por lo que sea, que personas como yo deberían estar en muchos de los grupos de trabajo, ¿no? Porque son personas que de alguna manera van buscando el consenso y todo eso. Entonces yo siempre me sentí reconocida, nunca me he sentido valorada por ser mujer. Entonces yo creo que aconsejar, pues yo diría que una condición importante es que te guste lo que estás haciendo y saber por qué lo estás haciendo. O sea, creo que las dos cosas. Primero que te guste y saber por qué. Y luego, pues eso sí, adaptable. O sea, pues, lo de ser resiliente me parece que sí, que eso es importante. Y también yo creo que no sé cómo decirlo para que no quede mal, ¿no? Que sepas por qué hacer, lo he dicho antes, que sepas por qué hacer las cosas, que te gusten y que sepas por qué las haces, que tengas un objetivo para hacerlas y que no te fijes demasiado en lo malo y aproveches lo bueno. Bueno, Lucila, y hablando un poco de este tema que comentábamos antes, de la poca presencia de la mujer en determinados sectores, a día de hoy sigue ocurriendo, ¿no? Aunque por supuesto a otra escala y con numerosos pasos dados que ya están dando sus frutos. ¿Por qué piensas que puede estar pasando esto y cómo crees que podríamos reducir esta brecha? Por ejemplo, en el sector de la energía. Pues mira, yo creo que el sector de la energía, bueno, es demasiado tecnológico, pero hay otros sectores tecnológicos que también han pasado pues, por procesos similares, ¿no? Yo creo que, bueno, en el sector de la energía yo creo que se ha agravado un poco más, porque tradicionalmente ha sido un trabajo de hombres, esto de la energía, pero bueno, es igual para otros sectores. La verdad es que la corresponsabilidad de hombres y mujeres a lo largo en la vida familiar y en la vida profesional, pues ha sido una cosa de hace pocos años, ¿eh? O sea, antes corresponsabilidad había poquísima, con lo cual era bastante difícil, tenías que tener suerte de tener un compañero o compañera que te ayudara, ¿no? Pero yo creo que ahora lo más importante de todo, desde luego, es considerar que la biología no nos ayuda. O sea, la biología no nos ha ayudado, la maternidad no nos ha ayudado. Y ahí eso no lo vamos a poder ignorar. Ahora tratamos de ignorarlo, pero yo creo que no lo hemos ignorado. La sociedad ha tenido sus sesgos de considerar que la mujer era simplemente un papel de madre. Y claro, eso hay que superarlo. Entonces, hay que conciliar de alguna manera los condicionantes que nos impone la biología para saltar los sesgos que nos impone la sociedad. O sea que tienes que hacer ahí un equilibrio porque la biología no te la saltas fácilmente, ¿no? Entonces, conciliar el hecho de que durante determinadas épocas de tu vida o durante determinados momentos de tu vida vas a tener que hacer concesiones a la biología y no demasiadas porque no quieres que sea la sociedad la que te esté llevando, pues eso es importantísimo. O sea, yo creo que es muy importante que sepamos, que seamos conscientes de eso, que no lo ignoremos. Yo creo que no hay que ignorarlo. Porque normalmente tenemos que convivir con eso. No vamos a dejar de ser mujeres para ser robots. O sea que eso tenemos que convivirlo. Entonces, yo creo que la biología nos ha llevado fundamentalmente a hacer al sector de los cuidados, ¿no? Los cuidados. Y ahora parece que los cuidados están denostados, o sea, las mujeres, de cuidados nada, no, está prohibido casi a una mujer que se dedica a los cuidados, tiene que ser
a cosas que sean sociales, de valor social, pero los cuidados los estamos denostando. Y yo creo que estamos equivocados, que hay que poner en valor los cuidados, o sea, que hay que hacerlos más valiosos los cuidados. Porque muchísimas mujeres, ¿por qué las mujeres estudian medicina y no estudian ingeniería? Porque tenemos una tentación y nos gusta estar cuidando o haciendo un impacto social o haciendo un valor social. Entonces, ¿por qué vamos a denostar una parte de nuestra actividad propia, que es la de los cuidados, en lugar de apoyar los cuidados, poner en valor los cuidados? Entonces, mi consejo es que no olvidemos que somos mujeres, que tenemos una biología X y la tenemos que tener, que tenemos que hacer equilibrios, entre nuestra biología y los sesgos sociales, pero es que yo no le doy demasiada importancia a los sesgos sociales porque yo los he superado siempre, quiero decir, un sesgo social lo superas. Lo que no superas es que cuando te quedas embarazada estás con limitaciones, o sea, eso no lo superas. Entonces, hacer ese equilibrio a mí me parece importante. Y yo, desde luego, quiero que la mujer pueda elegir libremente dedicarse a los cuidados si quiere, si le apetece, que no parece que quedas mal si te dedicas a eso en lugar de dedicarte a ir por ahí haciendo política, por ejemplo, ¿no? O otras cosas. Yo creo que eso, yo pondría toda la carne en el asador de darle el valor social a toda nuestra actividad. Y, por ejemplo, en el sector de la energía lo tengo clarísimo. Lo que dije antes, de no vender kilovatios, hay que poner el valor social de la ingeniería, hay que sacarlo, hay que inventarse un storytelling distinto, hay que contarlo de distinta manera. Y con eso conseguiremos también que más chicas vayan a estudiar ingeniería tenemos que inventarnos una manera diferente de vender la técnica, la tecnología. Y eso implica, pues eso es así. Yo no sé decir otra cosa en este sentido, más que nos toca cumplir ese equilibrio. Que yo no haría ningún caso a los sesgos sociales, cuidaría mantener lo que nos caracteriza como mujeres, que es poder tener hijos y poder cuidarlos. Apoyaría la corresponsabilidad de esto, de los padres y los hijos, etcétera, etcétera, eso lo apoyaría perfectamente. Y es que yo creo que además, cuanto más se responsabilicen los hombres, más valor le van a dar a los cuidados. Porque parece que solo vale las cosas que hacen los hombres. Entonces, yo pondría toda mi actividad, toda mi actuación en poner en valor el trabajo social, los trabajos que tienen más relación con, digamos, los cuidados o la atención social. Gracias, Lucila. Y finalmente voy a hacerte dos preguntas pues, para conocerte un poquito más a fondo, ¿no? Imagina que tuvieses la oportunidad de pasar tan solo unos minutos con la Lucila de cuando era niña, ¿no? ¿Qué le dirías? Pues yo creo que le diría pues lo que a mí me dijo mi madre, lo que yo le dije a mis hijas y a mis nietas, que el mundo está ahí, que está a su disposición y que son ellas simplemente las que tienen que saber qué hacer en él. O sea, que se lancen a coger el mundo como ellas quieran, porque el mundo está ahí, no se lo quita a nadie. Entonces yo solo diría eso. Pero que... ¿Lo has dicho a tus hijas? ¿Eh? Y así se lo has dicho a tus hijas también. Así se lo he dicho a mis hijas. Vosotros lo tenéis ahí, cogerlo. Y cada una de la manera en que lo vea. Claro. Gracias, Lucila. Y bueno, para finalizar... Una cosa que también diría. Sentiros mujeres con el mismo valor que los hombres. No más que los hombres. Ni menos que los hombres. Pero tampoco no más. No, al final somos personas. No elegir una carrera porque esté de moda. O pensar que para saltar el techo de cristal vas a tener que ser la más guay del mundo. O sea, sé fuerte, cree en ti misma
y cógete el mundo. Eso es, al final somos personas, hombres, mujeres, pero tenemos que luchar por la igualdad, ¿no? Eso es el objetivo. Y Lucila, para finalizar, si ahora apareciese el genio de la lámpara y te diese solo 10 segundos para formular un deseo así rápido, ¿cuál sería? Pues un mundo más justo y equitativo. Yo, para mí, lo peor de esta sociedad, lo peor de este mundo que estamos viviendo es la desigualdad. O sea, no puede haber paz, no puede haber progreso, no puede haber cuidado del medio ambiente, no puede haber nada con esta desigualdad tan tremenda que tenemos. A nosotros nos preocupa tanto la desigualdad entre hombres y mujeres, pero es que es mucho más impactante la desigualdad entre ricos y pobres, porque es que eso afecta a todo. Eso es lo que yo querría, un mundo menos desigual, menos desigual. Un mundo más justo. Bueno, mil gracias, Lucila, por dejarnos conocerte un poquito más desde AEMNER. Bueno, sin duda alguna eres una referencia, ¿no?, para todas nosotras. Ha sido un rato estupendo, de verdad, Lucila. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras. Espero que, bueno, las vidas de las personas son únicas, no son fácilmente reproducibles y tal, pero bueno, si he dicho algo que os pueda a alguna de vosotras dejarle algún poquito de pozo, pues estupendo, estaría muy contenta. Ya te digo yo que sí. Así que mil gracias, Lucila. Gracias. Muchas gracias, Ana, a vosotros. Muchas gracias por este ratito también, que yo he disfrutado.